Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin .com. Estamos platicando sobre el Yamato. El Yamato, vamos a platicar rápidamente cómo es que los japoneses se deciden a construir el acorazado más grande de la historia. Pues en 1905 los japoneses y los rusos se enfrentan en el estrecho de Tsushima. Es la primera batalla de acorazados de la historia, y en esta batalla el almirante Togo, al frente de su escuadra de acorazados, logran hundir a 20 naves rusas. Esta fue una super victoria porque marcó el inicio de la supremacía naval, de la supremacía como en Japón, y entonces el Japón comienza a hacerse lado para entrar entre las grandes naciones. Participan del lado de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, y cuando esta termina, el papel de los japoneses en la Primera Guerra Mundial es prácticamente nulo, pero cuando esta termina, pues ellos están del lado de los vencedores. Es así que en la década de los 20 existe una reunión entre las grandes naciones para controlar lo que es los pesos de las naves, y entonces los japoneses les reducen su flota de acorazados a no tener más de 6 acorazados. Entonces esto a ellos les molesta, porque mientras que los británicos y los americanos pueden tener 15 acorazados, pues ellos nada más pueden tener 6. Entonces lo que los japoneses deciden es que sí se van a atener a estas normas que les están dictando, pero que su idea va a ser de que vamos a construir entonces un acorazado tan grande que pueda pelear en contra de muchos acorazados a la vez y que tenga muchísimas posibilidades de éxito. Entonces el acorazado Yamato, cuando comienzan a construirlo, pues es un diseño revolucionario para lo que había pasado hasta ese momento. El acorazado Yamato emplazaba cañones de 460 milímetros. Eran los cañones navales más grandes que existieron. Los de 460 milímetros podían disparar munición de 2 toneladas de peso a 40 kilómetros, a más de 40 kilómetros. Entonces esto lo que hacía era problemas, porque a 40 kilómetros no puedes tener a la vista a la nave enemiga por la curvatura de la Tierra. Entonces, para solucionar esto, ponían en el aire un avión de observación, quienes eran los que iban a corregir el tiro, y el objetivo de que les pudieras disparar a 40 kilómetros es que tú podías impactarlos desde muchísimos kilómetros antes de que ellos se pudieran acercar a ti. Este era el objetivo de emplazar unos cañones tan grandes y tan pesados. De la misma manera, el casco del Yamato está formado por algo a lo que ellos les llaman panales. Estos panales, cada uno de los compartimentos es estanco, y cada uno de los compartimentos se puede sellar. Así que si tienes una filtración de agua, sellas un número de compartimentos y la nave no se va a hundir. El Titanic tenía el mismo concepto, nada más que cometieron la brillante idea de que estos compartimentos llegaban nada más hasta determinada altura, arriba de la línea de flotación, ¿no? Y entonces cuando el agua subía de ese nivel, pues básicamente la sobrepasaba y se pasaba al siguiente. El Yamato no, el Yamato sí estaban perfectamente cerrados, y tenían puertas en contra del agua tan buenas, que sin duda muy difícilmente se pensaba que se iba a hundir. Hay que mencionar que cada uno de los cañones principales del Yamato pesaba lo mismo que un destructor de japonés. Y el Yamato no tenía una torreta, tenía 3 torretas. Y cada una tenía 3 cañones de 460 milímetros. Sí, el Yamato sin duda era una nave temible. El Yamato, con 72,000 toneladas y con más de 400 centímetros de espesor en sus paredes, o sea, de 40 centímetros de espesor, pues también era una nave muy, muy difícil de hundir. Los hombres que sirvieron en el Yamato eran los mejores, se decía que eran los mejores de su clase, porque servir en el Yamato era un honor. Yamato es un nombre poético antiguo del Japón. O sea, Yamato es decir Japón, pero de una manera poética. O sea, Yamato y Japón son lo mismo. Y como tal, los japoneses veían como un símbolo de su poder y de su prestigio a la nave. Eran como lo que era el Hood para los británicos. Era la nave insignia, era la nave que todos conocían, la nave que todos querían. Cuando el Yamato está en construcción,
los japoneses ponen todos sus esfuerzos para que los americanos y para que los demás no sepan qué es lo que estaban haciendo. Entonces emplazan redes de pescar a más de 2 kilómetros para que la gente no vea lo que estaban haciendo en los astilleros de Kure. Se dice que a los diseñadores les daban sus planos para diseñar, hacían los diseños, se acababa el turno y llegaba el supervisor y se los quitaba. Pero cada uno de los diseñadores hacían solo un pedazo del barco. Entonces, al final del día, ellos no sabían a qué escala o qué es lo que estaban haciendo. El Yamato tenía... todas las grandes naves de la Marina Imperial japonesa les ponían el símbolo del crisantemo. ¿Por qué? Porque las naves eran de la propiedad del emperador, y entonces al ponerles el símbolo del crisantemo denotaban que eran de su pertenencia. Entonces el Yamato tenía el símbolo del crisantemo más grande de todas las naves, medía 2 metros de diámetro, o sea, era una super cosota, obviamente que tenía que hacer juego con el tamaño de la nave. Para cuando la nave es botada, la botan en diciembre de 1941, cuando los japoneses están haciendo la guerra, están haciendo los ataques allá en Pearl Harbor, es cuando sale a la mar esta grande nave. El Yamato participa en la batalla de Midway. Yamamoto llevaba como buque insignia al Yamato en la batalla de Midway en junio de 1942, pero debemos recordar que Midway fue un enfrentamiento entre portaaviones, y entonces para cuando el acorazado estaban a una distancia prudente, Yamamoto dice: saben que de media vuelta y vámonos. Y entonces el Yamato no hace no tiene ningún papel. Al año siguiente, cuando emboscan a Yamamoto y lo matan, el Yamato es el que tiene que ir a las islas a recogerlo, y en esta nave es a donde regresan al cuerpo de Yamamoto para hacerle los honores, el entierro con honores, que solo se hizo 2 veces en la historia del Japón. La primera fue cuando murió Togo, el vencedor de los rusos allá en Tsushima, y la segunda fue cuando fue Yamamoto. Entonces, el Yamato es una nave que es el prestigio, que es el Japón, es el que hundieran al Yamato quería decir que Japón iba a perder la guerra, básicamente. Sí, y además es curioso, yo tenía la idea de que no había, bueno, o sea, sí es cierto que no tuvo acción, pero sí en numerosos tránsitos fue bombardeado y fue torpedeado. Ajá. Y entonces lo repararon varias veces. Yo eso no lo sabía bien, pero entonces es interesante, y era tan grandote pues, que no le hacía nada, ¿no? Lo torpedearon, no le hicieron más que algunos daños. Luego lo bombardearon y tampoco le hicieron gran cosa, porque realmente era muy grande, era enorme el barco. Y después del Yamato, aparte del Yamato, hicieron el Musashi, uh-huh, que era su barco gemelo, era exactamente el mismo tipo. La única diferencia entre Yamato y Musashi es que no tenía la misma cantidad de cañones. Más bien son cañones los chiquitos. O sea, realmente su defensa era más ligera, porque obviamente aquí ya el costo tanto de los materiales como de las armas ya se había incrementado. Y había un tercero que estaba en construcción, que era el Shinano. Uh-huh. Sin embargo, el Shinano, después de la derrota humillante allá en Midway, al Shinano dan la orden de que lo empiecen a transformar en portaaviones, porque se habían quedado sin portaaviones. Sí, de hecho, el Yamato, en una de las ocasiones en las que más se recuerda, participó en la batalla del Golfo de Leyte. En el Golfo de Leyte era una pequeña isla que estaba en un archipiélago, estaba rodeada de muchas islas, y entonces los japoneses tenían la idea de mandar a las grandes naves y golpear a las fuerzas de desembarco americanas que estaban llegando allá en Leyte. Tienen la desfortuna de que cuando ellos llegan y se forman en una línea de combate, ellos piensan que están atacando a una fuerza grande. Sin embargo, se encaran con una de estas famosas task force de portaaviones de escolta y de destructores, y es muy, muy famoso este hecho porque uno de los destructores americanos se dice que peleó como si fuera un acorazado. Este destructor echó cortinas de humo y se fue encima de las naves japonesas, siendo que era un destructor de 2,000 toneladas, se lanza en contra de un crucero de 20,000 y en contra del Musashi, y ellos lanzan torpedos, dañan al Kogo, al Kogo, que era un crucero, al Kongo, que era un crucero japonés. Son impactados por cañonazos del Yamato,
reparan la nave y vuelven a lanzarse en contra de estas naves. Es en esta batalla del Golfo de Leyte a donde el Yamato es impactado por bombas. Estas bombas lo sacan de servicio, el Yamato tiene que retirarse porque las bombas dañaron a la nave y su hermano el Musashi es bombardeado, es torpedeado y se hunde. Cuando el Yamato regresa al Japón y es reparado, pues la guerra ha venido avanzando. Los japoneses ya están perdiendo la guerra. Comienza en el año de 1945, en marzo, abril de 1945, comienza lo que es la batalla de Okinawa. En Okinawa los japoneses comenzaron a emplazar, a hacer uso de estas armas de desesperación, que eran los famosos kamikazes. Los kamikazes ya se empezaron a usar en forma y los almirantes que estaban allá en el Japón decían que ellos no podían estar anclados en las bahías del Japón sin hacer nada, mientras que sus hermanos aviadores estaban cayendo como moscas allá en Okinawa. Entonces ellos le piden el permiso a su majestad el emperador para poder llevar a cabo una misión, pues que ellos básicamente sabían que iba a ser un viaje de solo ida. ¿Por qué? Porque en este viaje de solo ida no tenían suficiente combustible, miles de toneladas de combustible para poder regresar, porque ellos sabían que una vez que cruzaran la línea, Okinawa estaba a solo un día de navegación, que cuando ellos cruzaran la línea tenían que llegar a luchar con todo, a cañonazos, antiaéreos, y que tan pronto lograran encallar la nave en las playas de Okinawa, la tripulación se iba a bajar y que iban a pelear con infantería. Entonces esa era la idea del plan japonés. Para cuando les dan luz verde, les dicen, ¿sabes qué? Sí vas a irte, pero no tenemos protección aérea para mandarte. Esto obviamente pues es una sentencia de muerte. Saben que sin protección aérea, sin duda, no van a llegar, y que si llegan, sus posibilidades de combatir y de tener éxito van a ser muy pocas, por lo que los japoneses, los tripulantes del Yamato, se preparan para la futura batalla. Sacan todos los materiales que son inflamables, lo que son colchones, papel, almohadas, todas estas cosas las sacan del barco, comienzan las posiciones antiaéreas, las cubren de sacos terreros para darles una protección mayor a lo que son los hombres. Les dicen a los hombres pues, que se tienen que despedir porque sin duda no van a regresar. Y entonces pues, el Yamato se hace a la mar junto con su cortina de destructores y se hace a la mar con dos cruceros que son de escolta. Nada más que ellos no contaban, los japoneses no contaban, y ellos jamás se dieron cuenta hasta que la guerra se terminó, pues de que los americanos con el proyecto Magia ya leían sus mensajes. Y entonces cuando los americanos se dan cuenta de que los japoneses van a lanzar al Yamato, pues lo que hacen es que se traen a todos los portaaviones que tenían disponibles para tratar de emboscar al Yamato. Sí, primero querían mandar los cruceros, los destructores. Pero llega la orden de Eisenhower, si no más recuerdo, decir, no, sabes que mejor manda a los Nimitz. Manda a los portaaviones de Nimitz para que ellos se encarguen del Yamato y no corramos tanto riesgo. Y efectivamente así fue. De hecho, la primera, cuando finalmente los norteamericanos llegan, los primeros que llegan son los cazas. Porque ellos están buscando es tratar de acabar con la defensa aérea, y llegan y se dan cuenta que no tiene defensa aérea. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la marcha militar de la semana. Vamos a pedirle a nuestro amigo Fer que nos la ponga y regresamos. Estás en la señal internacional de saber sin fin.com.